buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Una vez más nos encontramos para continuar con nuestro estudio de la carta que escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Y en esta ocasión vamos a empezar con nuestro capítulo número 4. Recuerden, ya hemos finalizado los primeros 3 capítulos. Si usted no los ha visto, se los ha perdido, lo invito para que los vea allí en nuestro canal de YouTube, Creciendo en el Conocimiento de Dios, y pueda ser edificado en la palabra del Señor. Pero sin más preámbulo, empecemos. Recuerde, primera carta de Timoteo, capítulo 4, y vamos a estudiar los versículos 1 al 5. Y la palabra del Señor dice así. Vamos a leer el versículo número 1. Léalo junto conmigo allí en la pantalla. Dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo aquí le continúa hablándole al joven pastor Timoteo, y es indiscutible que el escritor de esta carta es el apóstol Pablo. Como ya lo hemos visto al principio de este estudio, esta carta se escribió aproximadamente en el año 64 o 65 después de Cristo. Pero también es indiscutible que el que habla no es Pablo. Aunque Pablo es el escritor, el que ha inspirado a Pablo es el Espíritu Santo de Dios. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo dice la Escritura. La segunda carta que le escribió Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, mire lo que nos enseña. Léalo conmigo, por favor. Dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda, absolutamente toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Y este versículo que acabamos de leer es inspirado por el Señor. Entonces Pablo aquí lo aclara y dice: pero el Espíritu aquí lo encontramos en mayúscula. Y dice el Espíritu, haciendo referencia al Espíritu Santo. Dice que habla claramente. ¿Y qué le habla a Timoteo? Que algo va a pasar en los últimos tiempos. Dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos va a pasar algo. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Miremoslo juntos. Ahí mismo en el versículo 1. Ahí dice. Dice que en los postreros tiempos, dice algunos. Empieza con esa frase, con esa palabra, algunos. ¿Qué va a pasar con algunos? Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos, no todos, van a apostatar o apostatarán de la fe. Esta palabra apostatar es la palabra griega, o la palabra griega que se usa en este versículo para la palabra apostatar es la palabra afistemi. Y esta palabra, como usted lo lee allí, afistemi, traduce mantenerse apartado o apartarse de. Entonces, pocas palabras, lo que Pablo le está diciendo aquí, o mejor, el Espíritu Santo de Dios a través de la pluma de Pablo le está diciendo al joven pastor Timoteo, es que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos van a apartarse de la fe. Van a apartarse o se van a mantener apartados de la fe. La Nueva Traducción Viviente lo traduce diciendo se apartarán de la fe. Mire lo que nos enseña Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 14. Y hablando sobre este tema, de que algunos se van a apartar de la fe, Pablo le escribe a los Efesios allí en el capítulo 4, versículo 14, léalo conmigo, mire lo que dice. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo aquí le dice a los efesios que ya no sean inmaduros,
que ya no tienen que dejar de ser niños, niños fluctuantes, porque ¿qué pasa con los niños? Los niños son llevados por cualquier cuento, por cualquier enseñanza, porque son niños. En cambio, a los que ya no somos niños, ya no nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina. Entonces, cuando ya hemos madurado en Cristo, cuando ya hemos crecido en el Señor, y es por eso que hacemos estos estudios bíblicos. Recuerde, estos son estudios bíblicos con el objetivo primeramente de dar gloria a Dios, nuestro Señor, y edificar a su iglesia, para que la iglesia no quede como una iglesia inmadura, como niños fluctuantes. Y a los que son niños caen en lo que dice Pablo, le dice a Timoteo. Tal vez pueden entrar, aquellos que son niños fluctuantes, que son inmaduros en la fe, pueden entrar en ese grupo de algunos. Algunos van a apostatar de la fe. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué hacemos estos estudios? ¿Por qué nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios y a grabarla, a editarla, poner los versículos, a hacer todo este trabajo que estamos haciendo? Es para que usted que nos está escuchando ya no sea más un niño fluctuante, sino que crezca en el conocimiento de Dios, para que alcance una madurez espiritual a través del conocimiento de la palabra de Dios. Continuemos. Dice que algunos se van a apartar de la fe, pero dice, escuchando. ¿Cómo se van a apartar de la fe? Dice, escuchando a espíritus engañadores. ¿Cuál va a ser el medio por el cual van a apostatar? ¿O cuál va a ser el medio por el cual se van a apartar de la fe? Es porque van a dar cabida a escuchar espíritus engañadores. Pablo dice aquí, o la Reina Valera mejor dice, usa la palabra escuchando. Y esta palabra escuchando, esta es la palabra griega proseco. Usted la lee conmigo, proseco. Que significa o traduce oír atentamente. Cuando damos cabida a falsas enseñanzas, a falsos maestros, a falsos ministros, pero les damos cabida oyendo atentamente, estamos en peligro de pertenecer a ese grupo de algunos, que son los que van a apostatar de la fe, porque le han dado cabida a escuchar, a oír atentamente espíritus engañadores. Esta palabra proseco es la misma palabra que se usa en el libro de los Hechos. Léalo conmigo. Hechos, capítulo 8, versículo 6, mire lo que dice. Y la gente unánime escuchaba atentamente. La gente unánime, ahí viene la palabra proseco, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. De esa misma manera, esas personas que van a entrar en ese grupo de algunos han dado cabida escuchando atentamente a espíritus engañadores. Espíritus engañadores. Esa palabra, espíritus engañadores, viene de la palabra griega, planos, o mejor, es un adjetivo, el adjetivo griego planos, que traduce lo siguiente. Es un adjetivo que significa errante, seductor. O sea que van a apostatar escuchando, prestando atención, oyendo atentamente a unos espíritus que vienen a seducirlos, que son errantes, manejan una doctrina de error, pero que vienen seduciéndolos para que caigan en ese engaño. Por eso dice que van a apostatar de la fe escuchando a espíritus engañadores. En espíritus engañadores. Planos, esa palabra planos, quiere decir errante, seductores. Estas enseñanzas de demonios, porque dice, escuchando a espíritus engañadores, y dice el mismo versículo 1, y a doctrinas de demonios. Esto quiere decir a enseñanzas de demonios. Quiere
Pablo aquí lo que le está advirtiendo a Timoteo es que algunos, al final de los tiempos, van a poner mucha atención a espíritus engañadores, seductores, errantes, que vienen a traer unas enseñanzas de demonios, doctrinas de demonios. Por eso, el apóstol Juan, allí en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 1, vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy, habla sobre qué debemos de hacer nosotros como creyentes en estos casos. Le dice así Juan, dice, queridos hermanos, léalo conmigo, queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen están inspirados por Dios, sino póngalos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas. No debemos de creer, usted y yo no debemos de creer a todos los que dicen estar inspirados por Dios. No lo podemos hacer. Debemos de probarlos. Juan en la versión Reina Valera dice probar los espíritus. Probarlos. Y es necesario para no caer en ese grupo que, como la Biblia lo señala, algunos que van a apostatar de la fe porque le han dado cabida a enseñanzas de demonios, a escuchar a espíritus engañadores que traen enseñanzas de demonios. Continuemos, el mismo versículo 1. Hay ministros, hay predicadores, etcétera, etcétera, que traen una falsa enseñanza, no son de Dios, pero se hacen pasar como si fueran de Dios. Y esto no es nuevo. Hoy día proliferan hombres y mujeres que dicen ser de Dios, pero no son de Dios. Mire Pablo lo que le enseñaba o lo que le enseñó a la iglesia de Corinto, allí en su segunda carta. Mírelo conmigo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Pablo dice lo siguiente, léalo junto conmigo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los mismos ministros de Satanás se van a disfrazar como ministros de justicia. Y esto no es extraño, esto no es algo que nos tenga que asombrar, porque la misma Biblia nos enseña que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso, usted y yo no podemos decirle amén a todo lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque mire esto, quiero que lo tenga muy presente, léalo conmigo. Esta frase, el falso ministro nunca le va a decir que trae un falso mensaje. Y se lo voy a volver a repetir. El falso ministro nunca le va a decir que trae un falso mensaje. Por eso es necesario crecer en el conocimiento de Dios para poder discernir y para poder comprender que no todo el que le dice Señor, Señor, viene de parte de Dios. No todo el que dice que viene de parte de Dios es verdad. Debemos de probar los espíritus. Continuemos. Estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos espíritus engañadores, tienen unas características que debemos o hacemos bien, mejor usted y yo, de tenerlas en cuenta. Niegan abiertamente la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta de Juan, capítulo 7 dice, léalo conmigo, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Otra característica, siembran duda.
van a sembrar duda. Génesis, capítulo 3, versículo 1. Mire lo que habla la escritura. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Empezó a sembrarle duda. Ay, con que Dios le dijo, con que Dios dijo esto. Empieza a sembrar duda. Y eso es una de las características también de los falsos ministros, de los falsos predicadores, de los falsos maestros. Otra característica, sacan los textos de su contexto. Como lo que estaba pasando allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, en el versículo 5 y 6. Cuando Satanás, cuando el diablo estaba tentando al Señor Jesucristo, sacando totalmente la escritura fuera de su contexto. Es indiscutible que Satanás conoce la Biblia, pero la usa de una manera, llamémosla así, la tergiversa para su propio beneficio. Leamos, San Mateo 4, versículos 5 al 6 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Sacando los textos de la Biblia fuera de su contexto. Ahora, ¿cómo usted dirá, bueno, ¿y yo cómo reconozco, aparte de estas características, cómo reconozco a un falso maestro o a un falso profeta o un falso predicador? Aparte de estas características, quiero darle un consejo, o mejor, quiero que usted tenga muy presente esto. No puedo reconocer lo falso si no conozco lo verdadero. Esmérese, esfuércese, haga todo lo que esté a su alcance por conocer la verdad. Y solo hay una manera de conocer la verdad. Recuerde, la verdad, la palabra de Dios, la verdad, Cristo Jesús nuestro Señor. Y solamente hay una única manera de conocer la verdad. Y es escudriñando la Biblia, escudriñando la Escritura. El mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Juan capítulo 5, versículo 39, nos enseña y nos dice lo siguiente. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y al final dice, y ellas, ¿quiénes? La Escritura, la palabra de Dios, son las que dan testimonio de mí, son las que me dan a conocer. Solamente hay una manera. Esfuércese por conocer la verdad y le va a ser muy fácil usted reconocer cuando alguien le venga a decir una mentira, cuando vengan a tratar de engañarle. Sea o haga más bien como lo que hacían los hermanos en Berea. Debemos de ser como estos hombres y mujeres de Berea, que dice la Biblia que eran más nobles que los de Tesalónica. Pero veamos, mire lo que nos enseña la Escritura con respecto a este tema. Pablo y Silas en Berea. Y dice que ellos estaban predicando en Berea. Pablo, el gran hombre de Dios, el gran predicador, Silas, un hombre poderoso también en las Escrituras. Estaban predicando allí en Berea. Y dice la Biblia así, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Esta debe ser su actitud y la mía, recibir la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no se quedaron solamente con recibir la palabra con toda solicitud, como dice la Escritura, sino que escudriñaban la Biblia para ver si lo que Pablo y Silas estaban enseñando era así. Era como ellos decían que estaba en la Biblia. Por eso, todo mensaje, yo siempre les digo, y hay un mensaje, aquí usted también lo puede encontrar aquí en este canal, que se llama No le digas a todo amén. Usted lo puede escuchar. Le va a ayudar mucho
a edificar su vida. Necesitamos ser como los creyentes de Berea para no caer o no ser partícipes de ese grupo de algunos, como lo leímos al principio. Algunos que van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pasemos al versículo número 2. Entonces dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Versículo 2 dice, léalo conmigo. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Quiénes son estos personajes? Estos personajes a los cuales está haciendo referencia el versículo 2, que dice, por la hipocresía de mentirosos, son los falsos maestros, los falsos ministros, los falsos predicadores, que tienen tres características bien importantes. La primera es que son hipócritas. Hipócritas porque no viven lo que predican. Cuando usted escucha a alguien, si usted me ve a mí predicando, me ve predicando sobre el amor y ve que yo no practico el amor, soy un hipócrita. Si me ve predicando sobre el estudio de la escritura, que usted tiene que escudriñar la escritura y yo no lo hago, soy un hipócrita. Y estos personajes, estos falsos ministros, esos falsos predicadores, esos falsos maestros, una de sus características es que son hipócritas. No viven lo que predican. Miren lo que les habló el Señor Jesucristo a unos personajes bien religiosos. Allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículo 3. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo. Y hacerlo más. No hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En ese tiempo habían religiosos que decían que hicieran muchas cosas, pero nunca ellos las hacían. Ahí mismo, versículos más adelante, Mateo 23 del 13 al 15, dice el Señor Jesucristo, mas hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, dice la Escritura, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y ahí mismo, en ese mismo capítulo 23, en el versículo 23, el mismo Señor Jesucristo vuelve y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Otra característica de estos falsos maestros, falsos ministros, falsos predicadores, que son mentirosos. Miren lo que dice la Escritura, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Aparte de ser hipócritas, son mentirosos. Y esta palabra mentirosos es la palabra griega pseudólogos. Es la unión de dos palabras, que denota que están hablando falsamente. Y en este versículo, especialmente en este versículo 2 de Timoteo 4, se aplica a demonios, siendo emitidas las falsas declaraciones por agentes humanos. Vuelvo y lo repito, esta palabra se aplica en este versículo, se le aplica a demonios, a espíritus inmundos, que dan enseñanzas, pero los que las ponen allí sobre la mesa, llamémoslo así, o los que dan estas declaraciones son personas, son seres humanos, que son los falsos maestros, ministros y predicadores. Pero ¿de dónde provienen estas enseñanzas de estos falsos maestros, de estos falsos ministros y de estos falsos predicadores? De las mismas tinieblas, de los mismos demonios. Por eso son mentirosos.
Otra característica dice que tienen la conciencia cauterizada. ¿Qué significa cauterizar? Cauterizar es curar una herida. Y hasta ahí suena bonito, ¿no? Ustedes van a curar una herida. Pero la forma de curar esta herida es quemándola. Hay dos formas de quemarla, o dos formas de cauterizarla. Una, con un hierro caliente, a rojo vivo. ¿Ha visto? La ponen sobre la herida e inmediatamente esa herida se va a cauterizar. O con una sustancia cáustica para cauterizar esa herida. Independientemente cuál sea la forma de ser cauterizada, a lo que se refiere Pablo aquí es que su conciencia ya ha sido sellada, ya ha sido cauterizada. Y después de que se sella esa herida, después de que se cauteriza esa herida, usted va a ver que siempre va a quedar una costra gruesa. Gruesa en esa herida. Y a eso se refiere Pablo. Su conciencia está totalmente cubierta de esa coraza, llamémoslo así. Está cauterizada, ya su conciencia no le sirve. Y así la tienen los falsos maestros y ministros y predicadores que proliferan hoy en día. Tres características: hipócritas, mentirosos y tienen su conciencia cauterizada. Pasemos al versículo número 3. Dice que estos falsos maestros, estos falsos predicadores, aparte de que son hipócritas, mentirosos y tienen la conciencia cauterizada, dice el versículo 3, dice, léalo conmigo, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los falsos ministros, falsos predicadores, falsos maestros, etc., pondrán prohibiciones que no están en la Biblia para hacer desviar a los creyentes de lo verdaderamente importante. Van a poner temas tales como alimentos, no consuma este alimento, que porque... Y eso hacían los judaizantes en el tiempo de las iglesias del primer siglo. Contra lo que más luchaba Pablo era contra esas falsas doctrinas de los judaizantes que, por ejemplo, decían que los nuevos creyentes tenían que guardar la ley de Moisés y como los judíos no comían cerdo, entonces no podían comer cerdo porque si no ya no eran salvos. Como por ejemplo los vestidos. Ven a mi mente que hay muchas denominaciones, llamémoslo así, que ponen unas reglas de vestimenta que no están en la Biblia. Que si usted usa pantalón está mal, que si las mujeres no usan falda está mal, que si el hombre no va en corbata está mal, que etcétera, etcétera, etcétera. Vestidos, costumbres humanas que no están en la Biblia. Y eso lo van a hacer aquellos falsos ministros, aquellos falsos predicadores. Por eso la importancia de que usted conozca lo verdadero para poder distinguir lo falso. Si usted no conoce lo verdadero, si usted no conoce la verdad, que es la palabra de Dios, cualquier cuento usted le va a decir amén. Cualquier charlatán que venga a decir que viene de parte de Dios porque habla muy bonito, porque tal vez tiene mucha elocuencia, usted va a decir amén. Y va a caer y tal vez vaya a pasar a ser parte de ese grupo de algunos. Mire lo que nos enseña la Biblia con respecto a estos temas. Marcos, Evangelio según San Marcos capítulo 7, versículo 18 al 19. Leámoslos juntos. Dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 23 al 31. Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, dice lo siguiente, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed,
sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, pondrán prohibiciones que no están en la Biblia. Háganlo todo para la gloria del Señor. Pasemos al versículo 4 y vamos a finalizar. Dice, el versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Aquí no hay mucho que explicar, está totalmente claro. Y me he tomado el trabajo de poner otras versiones. Por ejemplo, mire lo que dice el versículo 4 en la versión Nueva Traducción Viviente, léalo conmigo, dice, ya que todo lo que Dios creó es bueno. No deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. La versión Dios habla hoy, dice, pues todo lo que Dios ha creado es bueno y nada debe ser rechazado si lo aceptamos dando gracias a Dios. Todo lo que Dios creó es bueno. Todo, absolutamente todo. Los alimentos, todo lo que creó es bueno. Dios ha sido bueno. Y lo vamos a mirar al final. Sigamos leyendo el versículo 5. Dice, o leamos otra vez desde el 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y el versículo 5 dice lo siguiente. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La Nueva Traducción Viviente dice, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. La versión Dios habla hoy dice, porque la palabra de Dios y la oración lo hacen puro. La palabra de Dios no condena la comida, amado hermano, amigo que me escucha. Si usted tiene la oportunidad de dar gracias en oración, hágalo. Y es más, deberíamos siempre dar gracias por los alimentos. Dice la Biblia que por la palabra de Dios y la oración es santificado. Lo hace puro, lo santifica. Y finalizamos leyendo estos dos versículos. Génesis capítulo 1, versículo 31. Que nos ayudan a darle forma a este último versículo. Y dice la palabra de Dios. Y vio Dios, versículo Génesis 1, 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y Tito, capítulo 1, versículo 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Con esto finalizamos, mi amado hermano y amigo, nuestro estudio del día de hoy, que empezamos el capítulo número 4. Como siempre le digo, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por permitirnos entrar en la intimidad de su hogar, gracias por seguirnos. Como siempre le decimos, si usted estos estudios han sido de edificación para su vida, compártalos. Le hago la invitación para que lo comparta a sus amigos, familiares, vecinos, hermanos en Cristo. Vuelvo y lo reitero, no interesa la denominación, no vamos o no somos partícipes de denominaciones, no, somos bíblicos. Lo que está en la Biblia, gloria al Señor. Lo que está fuera de la Biblia, nada que ver con nosotros. Queremos aprender, queremos crecer en el conocimiento de Dios. Comparta estos estudios bíblicos. Recuerde, son estudios bíblicos. Mucha gente a veces nos dice, ay, pero es que ¿por qué de pronto no hace más cortico? No podríamos hacer un estudio bíblico muy cortico. Nos tocaría versículo por versículo y eso nos llevaría por cada versículo 10 minutos. Entonces, tratamos de hacerlo lo más claro, sencillo y práctico posible,
del mismo tema para que no nos perdamos. Son estudios bíblicos que sé que le van a ayudar mucho en el crecimiento en su vida espiritual y en la Biblia. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Toque allí la campanita, creciendo en el conocimiento de Dios. Suscríbase a nuestro canal. Recuerde, estamos subiendo materiales los días jueves y los días sábados desde la medianoche. Aparecerá allí en su notificación. Si usted está suscrito, le aparecerá allí la notificación. Abra la notificación y aparecerá el estudio bíblico. Si no, nosotros lo invitamos para que se suscriba a nuestro canal, para que no se pierda ninguno de los contenidos que subimos. Si usted tiene la oportunidad de escribirnos, de hacernos saber desde dónde nos escucha, escriba allí en la caja de comentarios, déjenos su comentario. Y no me queda más sino darle las gracias al Señor. Estamos orando por cada uno de ustedes, cada una de las personas que escuchan estos estudios, para que el Señor obre, para que el Señor permita que podamos crecer juntos en el conocimiento de Dios. Una vez más, muchas gracias por permitirnos entrar en la comodidad de su hogar y nos vemos en el próximo estudio bíblico, el próximo jueves. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Un abrazo, bendiciones para todos.